Buenas noches, queridos participantes. El día de hoy vamos a iniciar con la primera reunión del segundo corte. Entonces, vamos como siempre a compartir pantalla para poder dar inicio a la clase con el soporte correspondiente que tiene que ver con la presentación PowerPoint que he preparado. Ya podemos verla acá. Muy bien. Bueno, vamos a entonces a esperar un poco. Vamos a llegar a la primera diapositiva porque ahorita estamos en la última diapositiva. Muy bien. Vamos pues entonces a eh, tomar pues nuestro capture. Ya vamos a eso. Vamos a esperar un poco. Muy bien. Ya vamos a poder guardar. A nombrarlo, ¿verdad? Para que posterior a ello yo pueda colocarlo en el aula, ¿verdad? Que es la asistencia. Bueno, ya estamos guardando. Bien, vamos acá a salir. Y bueno, vamos a empezar la clase. Me conecté un poquito después, disculpen, pero tuve un retraso al entrar. Me disculpo con ustedes, sin embargo, pues la clase va a quedar grabada, ustedes saben muy bien. Y la intención es servirles de la mejor manera posible. Iniciamos pues la clase. Entonces, la minuta de trabajo del día de hoy va a ser un repaso de los componentes físicos del computador. Por supuesto, con una introducción previa, repasamos los componentes físicos del computador para poder ver su esquema general y después solamente tratar la parte de la memoria, donde vamos a hablar de los tipos de memoria, del tamaño de la memoria, cómo trabajamos con la tabla de conversión de unidades que me van a permitir hablar de la capacidad de una memoria, capacidad de memoria, perdón, con sus valores, en qué unidades vengan y las relaciones de ellas. Además de esto, vamos a hablar un poquito de lo que es el mapa de memoria con siglas MM y a su vez cómo pudiera yo ampliar la memoria. Bueno, por último, pues daré la despedida. En la clase anterior, que fue la última, la quinta clase que se celebró el día viernes, nosotros, por cierto, hablábamos un poco de los subsistemas del computador y los resumimos en tres, uniendo los dispositivos de entrada y salida como uno solo, la memoria como el otro y la unidad central de procesos o CPU como la siguiente. Entonces tenemos tres subsistemas
Y si lo quisiéramos dividir en dispositivos de entrada y dispositivos de salida, así como CPU y memoria, que fue lo que les salió a ustedes en los dibujos del primer corte, en donde tenían que hacer la identificación de los bloques. Entonces estamos hablando de 4 bloques o 4 subsistemas, pero en este caso, fundamental hablar de esos tres, los cuales van a ver representados a continuación, aun cuando en uno de los dibujos lo tengo muy bien especificado y en el otro caractericé los dispositivos de entrada y los de salida. Vamos a ver entonces, vamos a comenzar nuestra clase con esos componentes que ya habíamos visto en la última clase del primer corte, el quinto encuentro. Por acá tenemos, perdón, que como dispositivos de entrada tenemos muchos. De hecho, yo recuerdo haberles colocado unos dibujos en los cuales ustedes podían identificar esos dispositivos de entrada. Algunos de ellos están acá. El ratón, el teclado, el lápiz, el escáner, la pantalla y algunos otros. Y dispositivos de salida, impresora, disco, módem, pantalla, plotter y la CPU, que es la unidad central de procesos, que está conformada por un microprocesador, la placa base en la cual están conectados todos los demás elementos que ya vimos en clases anteriores, y allí lógicamente está conectada a una memoria principal que, como vemos en este dibujo, se puede caracterizar por ser tanto memoria RAM como ROM, que esa sería la memoria central. Y aquí podemos ver un poquito más detallado la unidad central de proceso, que ya lo hemos visto en otras clases, como sus 3 elementos básicos, que son la unidad de control, la unidad aritmético-lógica y los registros. Pero a su vez, todos estos subsistemas están siendo conectados entre ellos por 3 tipos de buses que tienen diferentes tipos de información, tanto el bus de datos, el bus de dirección, como el bus de control. ¿Esto con qué intención? Ah, y perdón, por acá podemos ver también el reloj. Y ese reloj básicamente está funcionando en la unidad de control y es el que me permite, ¿verdad? Controlar tanto el ciclo de máquina o ciclo de instrucciones para cuando yo estoy ejecutando un programa. Eso lo habíamos visto en clases anteriores. Hoy vamos a detallar un poquito en todo lo que tiene que ver con la memoria. Vamos a la siguiente, entonces, a la siguiente diapositiva. Por acá tenemos o sabemos muy bien que la memoria sencillamente es el lugar en el cual yo almaceno información. Esa memoria está conformada por componentes electrónicos que, como ya lo había dicho, almacenan tanto instrucciones como datos, porque bueno, eso nos lo comentaba la arquitectura von Neumann, que tanto programa como datos estaban juntos o unidos y estaban almacenados en la memoria. Eh, Como tal, esa memoria en qué o de qué va a consistir, o vamos por acá a admitir al compañero Juan Diego. Hola Juan Diego, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Buenas noches, profe, bien. Placer tenerlo por acá. Gracias, gracias. Estaba comentando al inicio que empecé un poquito tarde, que me disculpen, pero ya estamos acá. No se preocupe, por eso me volví a ingresar. Ah, qué bueno, gracias a Dios. Sí, es que tenía otra clase y se me alargó un poquito con unas preguntas y entonces intermedio, yo casi siempre coloco las clases con 15 o media hora de diferencia. Ya vamos a volver acá. Voy a tomar rápido aquí otra vez un captura y lo voy a dejar acá. Un segundito. Si ve, ahorita no está viendo
ya va, voy a ver qué pasó, que voy a dejar de compartir pantalla un momentico y voy a volver ok, chévere. Ahora volvemos a estar. Vamos a compartir pantalla y lo que voy a hacer es tomar una pequeña, un capture ahí de pantalla rápido, ¿verdad? Para dejarlo acá, para que se pueda ver la parte de quienes estamos aquí. Ya voy a hacer. Para llevarlo un momentico acá. La primera parte, Juan Diego, ¿verdad? Había hecho como un resumen de lo anterior que he dado en otras clases, ¿sí? Sí, profe, yo las he visto ensayar. Perfecto. Ya voy para allá. Ya voy otra vez aquí. Mm, Otra vez a... mm, Volvemos entonces acá. Ya va. Que no me está compartiendo lo que quiero. Vamos a ver. Ujú, chévere. Ok, ahora sí. Entonces, lo que había dado era un resumen de cosas que ya hemos visto, ¿verdad? Y bueno, había hablado de la minuta de trabajo, sin embargo, pues voy a continuar acá. Solamente se la voy a mostrar rápidamente la minuta de trabajo para que usted vea de qué vamos a tratar la clase, de qué va a tratar. Eh, Le decía yo que antes en clases previas habíamos visto los subsistemas del computador, ¿verdad? Y que bueno, íbamos a quedarnos de esos subsistemas, íbamos a quedarnos, íbamos a presentar el esquema general, pero básicamente nos íbamos a quedar con el subsistema memoria. Y de ella vamos a hablar de los tipos, del tamaño, de cómo podemos la capacidad de memoria expresarla en diferentes tipos de unidades. Posterior, casi en la última parte, vamos a hablar de lo que es el mapa de memoria o recordarlo, porque yo lo di en la última clase, en el quinto encuentro del primer corte, y vamos a ver cómo se pudiera ampliar ese mapa de memoria a nivel de número de direcciones. Entonces, por acá mostré en la diapositiva 2 rápidamente lo que ya conocemos como dispositivos de entrada y salida, quiénes son, y por acá detallé algo con respecto a la memoria central que se puede dividir en unidades en RAM y ROM. Y bueno, sabiendo que la unidad central de proceso está contenida por estos tres elementos básicos que yo lo di en esa clase, en la última clase también, y aquí refrescando que todos estos subsistemas se conectan a través de bus de datos, de dirección y de control. Creo que hasta allí vamos bien, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces decía yo que la memoria no era más que un lugar en el cual yo podía almacenar información y que básicamente aplicando la arquitectura von Neumann, como lo decían esos conceptos que ya manejamos, pues vamos a almacenar tanto al programa como a los datos. Pero, ¿qué de otra cosa que ustedes necesitan? Ah, bueno, y que es muy importante porque en clases anteriores también vimos y en las evaluaciones que ustedes tuvieron, podían ver que la memoria se conectaba a la tarjeta madre, ¿verdad? correcto. Exacto. Entonces, ahí estamos bastante claros y lo más importante es que digamos qué cosas contiene. Ya dijimos que contenía datos y programas, pero también la memoria va a contener al sistema operativo. Uy, pudiera ser otro tipo de software, ¿verdad? Que controla, que me permite hacer el control de lo que es todo, digamos, el equipo, el hardware, trabaje correctamente para, digamos, administrar bien todas las herramientas que tengo a nivel
de software y que allí, ejemplo, si yo tengo dispositivos de entrada y salida, hay un intermediario que son los controladores o los drivers que me van a permitir hacer la conexión de esos dispositivos y a la vez que el sistema operativo ya, esos controladores son software también que le van a indicar al sistema operativo cómo va a ser la interfaz con el usuario. Bien, eso lo di en la última clase también. Pero aquí podemos ver módulos de memoria y sabemos muy bien que sencillamente tienen características y que, como dice, están conformados por componentes integrados, digámoslo así, hoy en día, ¿no? Y bueno, si hablamos de unidad principal o memoria principal, sabemos bien que tenemos a la RAM, a la ROM y a otras memorias, pero esta flash, caché y CMOS están clasificadas como memorias no volátiles. Por acá tenemos los diferentes módulos que quise representarlo, ¿verdad? Para que ustedes ya creo que los conocen. Sabemos muy bien que la memoria RAM es una memoria tanto de lectura como de escritura y aquí vamos a poder ver o decir que al ser de lectura y escritura pues es una memoria de acceso aleatorio, como lo dicen sus siglas. Vamos a poder, como digo yo, leer o escribir y por lo tanto, pero esa lectura o escritura es sencillamente temporal. Mientras tanto que hemos visto que la memoria ROM, la flash, la caché y esta la CMOS son memorias no volátiles. En cuanto a la memoria flash, realmente es también conocida como un tipo de memoria ROM, pero ella es rápidamente, se le llama flash porque rápidamente se reprograma y se borra información de ella. Por eso digo que es memoria ROM, ¿ok? Porque la reprogramo y almaceno rápidamente en ella. Borro y reprogramo porque hay unas que son borrables, ¿sí? Y que pueden volverse a cargar con información. En cuanto a la memoria caché, sabíamos muy bien que era una memoria un poquito más rápida y que la conectamos entre la CPU y la memoria principal y que ella iba a tener básicamente datos que iba a estar utilizando el, el CPU como digamos más usualmente, digámoslo así, y que eso le iba a permitir mejorar el rendimiento, ¿verdad? Y la CMOS como tal es un chip y él como tal tiene poco consumo de energía, pero está relacionado, como esto está conectado a la tarjeta madre, ahí tenemos una pila y esa CMOS está activa ¿para qué? Para aun cuando el computador esté apagado. Y bueno, vamos a pasar a hablar un poquito de la información que puedo albergar en la memoria. Aquí tenemos un ejemplo que quise presentar. Y bueno, voy a decir algo importante. Supongamos que yo estoy hablando de que esto que tengo aquí es lo correspondiente a la longitud de mi bus de datos. ¿Qué longitud pudiera usted decirme que tiene ese bus de datos? Si esto es un dato. Esto como tal, 10110000, es información, es un dato. ¿Qué longitud tiene? ¿Qué ancho tiene este bus de datos como tal? De 8 dígitos. Exacto. Tengo 8 que están en binario. Entonces, si yo esto lo quisiera convertir a base decimal, porque está en base 2 o binario, lo que hago es multiplicar, ¿verdad? Obviamente, no tomo en consideración los ceros, multiplico los unos por la potencia base 2 para llevarlo a binario y eso lo sumo. ¿Qué quiere decir? Que aquí multiplicaría 1 por 2 a la 4. Sabiendo que 2 a la 4 es 16, esto total me da 16, ¿verdad? Sí. Esta sería 2 a la 5 que me da 32.
Y esta que está acá sería 2 a la 7, que pues es 128. Multiplicado por 1 me da 128. Entonces, para sumar más fácil, 128 lo voy a sumar con estos 32 que tenía por acá. Sería 160, ¿verdad? Correcto. Y luego le sumo estos 16 que me dan de acá. Me va a dar un número que equivale a 176 en base 10. Decimal. Decimal. Muy bien. Ajá, entonces, sabemos muy bien que el almacenamiento como tal está allí, pero a nivel eléctrico, ¿cómo pudiera yo relacionar esto? Yo en otros momentos he hablado de diferencias de potencial o potencial en una computadora, lo que es lo mismo, voltaje, ¿verdad? Entonces, eso me va a indicar que puede ser un encendido o un apagado. Si yo lo llevo a un voltaje específico, puede ser, qué sé yo, el cero en binario me va a representar 0 voltios y el 1 me va a representar 5 voltios, un decir. Y si yo lo hablo de encendido y apagado, si yo tuviera un protoboard y hubiera conectado una luz, un LED, eso me indicaría si prende o apaga. ¿Alguna pregunta? No, profe, no. Hasta el momento bien. Pues eso ya lo hemos ido hablando. Y que también habíamos dicho que, por ejemplo, esto que estaba aquí, como usted me dijo, la longitud es 8 bits. Bits y BITS, ¿verdad? Entonces, el valor del bit como unidad mínima de información va a ser o 0 o 1 porque estamos trabajando con el sistema de numeración base 2 o sistema binario. Y es el lenguaje de máquina que es el que entiende la computadora. Sobre la base de eso, ¿qué va a ocurrir? Que yo nada más no tengo datos, yo también puedo tener, como lo presento acá, una cadena, un string, ¿verdad? Es decir, hola, y la H representada con 8 dígitos puede estar representada a través de una tabla con esos valores que están allí. ¿Alguna pregunta? No, profe, no. Hasta los momentos bien, bien. Todo está bien. Bueno, para adelantarle, no, dentro de lo que está allí contenido, ya habíamos hablado bastante porque yo lo que hago es un resumen, lo que dejo es un poquito la diapositiva para que pueda leer el contenido, ¿cierto? Pero importante saber que no solamente, pues a veces cuando la longitud de el bus de datos es un poco más grande, sencillamente pues se trabaja con sistema hexadecimal, ¿verdad? Que sería base 16. ¿Por qué hablo de esto? Porque más adelante voy a hacer una especie de corrida de programa en donde voy a utilizar código de máquina, es decir, el ciclo de máquina o el ciclo de una instrucción, viendo la instrucción como un segmento y vamos a caracterizar algunas cosas de esa instrucción, pero voy a hacer como que, digo yo, una suma de dos números y voy a utilizar un sistema hexadecimal para que no me queden tan grandes los números, sé, la combinación de 0, 0, 0 y 1, entonces voy a trabajar un poquito con eso. Le pregunto algo, ¿usted ha visto grafos? Vi la materia grafos, pero de una forma muy superficial, o sea, más parte como teórica, pero era muy superficial. Uh -huh. Pero en esa parte sí trataron un poquito acerca del sistema de numeración decimal y esto, ¿verdad? No, sí, eso sí lo vimos, eso sí lo vimos. Ah, perfecto. Bueno, no, o sea que no estoy hablando tan, porque como ella está cerquita a haberla visto, no No, creo no, que no, no es, no es, entienda. no es. Chino Ah, mandarín, pues, sí comprendo de lo que me habla. Perfecto. Bueno, entonces, otra cosa muy importante que quiero aclarar. Con respecto, ya en la próxima tabla que vamos a ver, usted sabe muy bien que en física, en matemática, en química, nosotros trabajamos con K como un prefijo que me indica 10 a la 3. Entonces, en la parte inferior de acá estoy aclarando que para la parte de a nivel de electrónica y a nivel de computación, sencillamente ese K no lo puedo tomar como 10 elevado a la 3. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con un sistema de numeración binaria y por lo tanto ese K me va a representar KB
porque más adelante vamos a hablar de lo que es el byte, porque la capacidad de la memoria se va a medir en byte. Vamos a usar una tabla y por eso es que usted va a ver a continuación 1024 repetido muchas veces, porque estoy trabajando con potencia 2. Entonces, 2 elevado a la 10, pues sabemos bien que es 1024, pero vamos a verlo acá en la tabla. A esto me estoy queriendo referir, que yo sé muy bien que la unidad básica para medir la capacidad de almacenamiento que tiene la memoria es el byte, digamos la básica. Yo tomé esta tabla, le quiero aclarar algo. Realmente la B minúscula se usa para bit y la mayúscula para byte, ¿ok? Por eso es que usted ve de aquí para abajo B en mayúscula, ¿sí? Y no solamente eso, no sé si usted ha oído que no se le llama gigabyte, sino gigabyte, GB perdón, GB kibibyte. No sé si en algún momento lo llegó a oír. Para poder hacer esa diferenciación de que a nivel de computación es 1024 y a nivel de otras asignaturas es 10 elevado a la 3. No sé si lo ha escuchado. No, eso sí es primera vez que lo oigo. Sí sabía que existían las dos unidades, el byte y el bit. Ajá, pero lo que le estoy diciendo es como para diferenciarlo. Pero entonces en estos problemas creo que va a quedar bastante claro acerca de la diferencia de esos 1024 con ese 10 a la 3. Entonces vamos a empezar a convertir con dos problemitas. ¿Qué es lo que hago yo? Pues sencillamente en vez de hacer una regla de 3, trabajo directamente. Si yo quiero llevar de kilobyte a byte, sencillamente pues tengo que buscar la conversión correspondiente que está aquí en la tabla. Un kilobyte vale 1024 bytes. Cancelo las unidades, que obviamente tengo que colocar un kilobyte abajo para que se me pueda cancelar con estos kilobytes que están acá y me queda arriba como numerador el byte. Entonces un kilobyte vale 1024 bytes. ¿Qué fue lo que hice yo? A su vez, llevar los bytes a bits, sabiendo que una palabra es igual a 8 bits, ¿sí? Correcto. Entonces multipliqué 8 por 8, 64 por 1024 y al final eso me da 65.536 bits. Creo que no hay problema allí. ¿Sí? No, no, no hay problema ahí. Perfecto. Pero acá quise trabajar con potencias base 2 porque vamos a tener algunos problemitas más adelante. O sea, problemas quiero decir, planteamientos, ejercicios en donde voy a trabajar con potencias base 2. Entonces, por eso este problema lo hice en esas potencias e identifiqué acá, pues, por sencillamente descomposición factorial en factores primos, sabiendo que el primer número primo es el 2. ¿Cómo puedo representar números pares como el 8 o el 1024 en potencias base 2? No solamente por eso, sino porque, como le digo, me interesa, ya que la relación que está aquí viendo usted en las tablas, como usted verá, es de 1024. ¿Ok? Que es uno atrás del otro, ¿sí? Van a ir aumentando, pero en unidad, ¿no? Acá tengo byte, acá tengo kilobyte, acá tengo megabyte, pero siempre se utiliza el 1024, que es lo mismo que 2 a la 10. Entonces voy a convertir acá. Lo que hago es ir usando la tabla. Llevo de gigabyte a megabyte con la relación 1024. Después, un megabyte vale 1024 kilobytes y al final un kilobyte 1024 bytes. Y por último, llevo el byte a 8 bits, ¿sí? Cancelo las unidades y lo que hago es empezar a ubicar los números porque todas las unidades quedan canceladas, solamente quiero trabajar en bits porque me pidieron la relación en bits, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, Ajá, entonces 4 por 1024, 1024, 4 por 8. 4 es igual a 2 a la 2 y 8 es 2 a la 3, ¿verdad? Y los intermedios 1024, 2 a la 10 y acá presenté cómo hice o sea, cómo se hace la descomposición, ¿cierto? Por último, apliqué multiplicación de potencias de igual base, coloqué la misma base y sumé los exponentes. 10, 10, 30 acá, 3 acá y 2 acá son 5, 2 elevado a la 35 bits. ¿Alguna pregunta?
No, Sí. está claro, profe. Ah, perfecto, porque entonces ahora sí vamos a hablar de la capacidad de memoria, que la represento con la sigla CM. Y vamos a ver pues el significado de ella. Y aquí tenemos unos problemitas. Entonces ahí se me va a hacer un poco más fácil porque ya sabemos que 2 a la 10 es 1024, ¿verdad? Y que 1024 equivale a 1024 bytes, equivale a 1 kilobyte. Bueno, por acá le O 2 a estoy la 10. colocando el concepto como tal. Entonces, sencillamente, eso lo que me va a indicar es la cantidad total de bytes que pueden almacenarse en la memoria. Capacidad de memoria, ¿no? Y cuando nosotros tenemos problemas, y aquí vamos a aclarar algo, en las clases anteriores y ahorita yo comentaba que tenemos bus de control, bus de datos y bus de dirección. Resulta que ese bus de datos y bus de dirección van a tener una longitud o van a tener una cantidad de hilos, porque yo recuerdo que en una clase y en su evaluación me parece que fue la de la presentación, yo coloqué los diferentes tipos de buses, ¿verdad? E incluí o dije que los buses tenían hilos por los cuales fluía la información que no son más que cables como tal. Es como una especie de carretera, ¿sí? Sí, Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que ellos tienen una longitud o un ancho. Entonces, necesitamos, bueno, usé siglas para poder definir rápidamente las cosas. Aquí tenemos una memoria que presenta 16 bits en cuanto al ancho del bus de datos y 12 para el de bus de dirección. Como pues algunas veces trabajamos en inglés, address es dirección. Entonces por eso es que usted ve la A esta que usted ve marcada aquí, pero yo la marco porque a veces tenemos dibujos y nos interesa identificar la D como dato y la A como dirección. ¿Bien? sí. Exacto. Entonces, me preguntan que con estas características de esta memoria, pues, ¿cuál es la capacidad que tiene? Planteo la fórmula, sería el ancho del bus de datos o lo que es lo mismo, la longitud que tiene, o en pocas palabras, la cantidad de bits que tenga, byte, porque lo voy a convertir a byte. Creo que lo había hecho inicialmente acá. A ver, acá que tengo 16 bits, lo divido entre 8 para que me dé en byte, ¿sí? Me daría 16 entre 2, me da 8. Y también los 12 bits por acá, los voy a dividir y me van a dar ¿cuánto? Perdón, esos no los puedo dividir, pero los puedo expresar como potencias base 2. Por eso fue que solamente convertí este, que sí era múltiplo. ¿Bien? Múltiplo de 8, ¿sí? Para llevarlo a byte. Entonces, la capacidad de memoria es el ancho del bus de datos por el espacio de dirección. Y aquí está la fórmula del espacio de dirección. En la última clase yo comenté o hice un ejemplo de lo que tenía que ver con espacio de dirección. Es 2 elevado al número de bits del bus de dirección. Entonces, en mi caso, me están diciendo que el bus de dirección es 12, ¿verdad? Entonces sería 2 elevado a la 12 el espacio de dirección. ¿Alguna pregunta? No, no, hasta ahí va bien. Ajá. Lo que estoy haciendo es que ese ancho del bus de datos, que ya sé que era 16 bits llevado a bytes, lo tengo por acá. Tengo 2 bytes y lo multiplico por 2 a la 12. Y aquí empecé a hacer la descomposición de 2 a la 12 como multiplicación de potencia igual base, 10 y 2 son 12, ¿verdad? Con la intención de reflejar esto en kilobytes. ¿Por qué? Porque 2 a la 10 bytes Es un kilobyte. equivalen a 1 kilobyte, que era lo que había dicho antes. Entonces, ¿qué hago yo? Por acá este 2 a la 2 lo convierto en 4. Este 2 de esta punta digo 2 por 4, 8 y me queda todo en kilobytes. Eso por supuesto va a depender de lo que yo haya colocado. Ahí en este caso me pareció práctico colocarlo en kilobytes, como que es la intermedia. Algunas lo colocan, si yo hubiera querido llevar de kilobyte a gigabyte, ¿qué tendría que haber hecho? Cuénteme.
Sí, dividirlo entre 1024 en este caso. Exactamente. Entonces, como 8 era, 1024 es 2 a la 10 y 8 es 2 a la 3, me quedaría 2 a la menos 7. ¿Sí? Correcto. En eso, en caso de que lo haga con potencia, da lo mismo, pues. Ajá, 2 a la menos 7, pero estaría expresado en giga, ¿verdad? Gigabyte. En potencia de gigabyte, correcto. Ajá, sí, pero y lo dejo en potencia, porque eso me va a dar súper pequeño. Pues si 2 a la menos 7 es 6 décimas, Sí, y sería 2 ocupa la cero sexta cero cero posición. cero. Ajá, muy pequeño. Por eso lo dejé allí. Bien. ¿Alguna pregunta? No, comprendido. Perfecto. Entonces vamos a seguir aquí con otro problema que tiene un poquitico más, digamos. Esto pues lo vemos a diario nosotros cuando, ay, perdón. Ah, lo vemos nosotros a diario cuando de repente tenemos una computadora de escritorio o nuestra laptop y podemos ver en nuestro disco duro qué capacidad tiene y nos informa acerca de la disponible, ¿verdad? De la memoria disponible o la vacía, digámoslo así. Entonces quise ejemplificarlo con este problemita. Volviendo a retomar, eh, el problema número 1, en donde tengo que calcular la capacidad de memoria, por supuesto, como para hacer un repaso. ¿Ok? Pero entonces aquí el ancho de banda era 24 bits. Aquí en este problema lo voy a leer. Qué grosería. Voy a leerlo. Si tienes un bus de datos de 24 bits y un bus de dirección de 32 bits, calcula su capacidad de memoria e indica ¿cuántos archivos de 128 kilobytes puede almacenar si tiene el 75% de la memoria ocupada? Ok, entonces, datos que me están dando, el ancho del bus de datos, sencillamente esos 24 bits los expreso en potencia en byte, sería 3 bytes, ¿verdad? Porque 3 por 8, 24. Y si 8 bits me representan una palabra, es decir, un byte, pues tengo 3 bytes ahí. El espacio de dirección, sabemos que se calcula como 2 elevado al número de bits que tiene el ancho del bus de dirección, ¿cierto? Sí, Entonces sería 2 elevado a la 32. Y bueno, para calcular la capacidad de memoria, sencillamente multiplico el ancho de banda por ese espacio de dirección y eso me va a dar 3 bytes por 2 elevado a la 32. Pero como tengo potencias sucesivas, o porque yo sabía en la explicación anterior que gigabyte era 1024 megabytes, pero un megabyte era 1024 kilobytes, pero un kilobyte equivale a 1024 bytes. ¿Qué va a pasar? Que en resumen, yo sé que un gigabyte, como lo estoy colocando aquí en la esquina, equivale a 2 a la 30 bytes. ¿Cuál es la intención? Pues tratar de expresar todo en gigabyte. Pudiera haberlo expresado de otra manera o directamente haberlo llevado aquí a kilobytes, si lo ves. ¿Por qué? Porque como tengo la capacidad de los archivos en kilobytes, pero lo que lo hice fue para alargar, ¿qué cosa? El manejo de todas digamos, byte, mm, bit y a su vez de kilobyte y gigabyte, que son una de las cuantas que tenemos en la tabla, ¿sí? Las más usaditas, digámoslo así. Porque no sé si te has dado cuenta que por lo general el disco duro te arroja en gigabyte, ¿sí? La capacidad de memoria. No sé si... sí, le comprendo. Perfecto, entonces, en resumen, ¿qué tengo por acá? Que ese 2 a la 32 lo descompuse por multiplicación de potencia de igual base en 2 a la 30 por 2 a la 2. Y sencillamente este 2 a la 2 me dio 4 por 3 es ese 12 que tenemos acá. Y 2 a la 30 pues sencillamente equivale a un gigabyte. 2 a la 30 bytes, obviamente es esto que tenemos acá. Correcto. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Para poder saber cuántos archivos de esa capacidad tengo, pues necesito ver qué porcentaje de memoria vacía tengo. Sabemos ya muy bien que es el 25%, porque si el 75% está ocupado,
El restante para llegar a 100 sería 25. Y eso fue lo que hice con esta división que hice acá. Pero como sabemos qué capacidad de memoria tenemos, pues le sacamos la cuarta parte o el 25%, ¿verdad? Digo la cuarta parte porque es la manera más fácil de yo decir que 12 entre 4 me da estos tres que estoy trabajando acá. ¿Sí? Sí, Porque vi 0,25 como un cuarto, la cuarta parte. Bueno, entonces quiere decir que yo en memoria vacía estoy teniendo 3 gigabytes. ¿Y qué hice yo entonces? Lo que comentaba, pero yo sé que un gigabyte equivale a 1024 mega, pero un mega equivale a 1024 kilobytes. Lo convertí todo a kilobytes. ¿Por qué? Porque yo necesito para calcular el número de archivos, dividir la capacidad de memoria vacía entre la capacidad de cada uno de los archivos, ¿cierto? sí, Y eso me va a dar el número de archivos. Pues aquí sí, si es fácil, pues yo lo que hice fue dividir, ¿verdad? Pero aquí podemos, aquí tengo 2024, sería 2 a la 20, ¿no? Sería 3 por 2 a la 20, para hacerlo como más rápido. correcto. 3 por 2 a la 20. Y 128 se queda 2 a la 7 de los problemas anteriores, ¿sí? De por allá cuando convertí el número, que era 2 a la 7 es 128. Entonces, si tengo 3 por 2 a la 20 dividido entre 2 a la 7, sería 3 por 2 a la 13. Con su calculadora se puede calcular 2 a la 13. Pues 1024 sería 1024 por 8, da 8000 y tanto. No tengo el número exacto, pero lo voy a hacer aquí rápidamente. Con la calculadora sería 8000 y tanto. Déjeme ver. Sería 1024 por 8, 8192. Esos 8192 los multiplico por 3, ¿verdad? Y me da 24.576. ¿Alguna pregunta? No, hasta el momento está claro, profe. Perfecto. Entonces vamos a pasar a la última parte que tiene que ver con un resumen de lo que es la memoria, que ya lo habíamos hablado en temas anteriores, pero básicamente porque voy a hablar del mapa de memoria. ¿Sí? Esto como para recordarlo, ¿sí? Las Ok, diferentes tipos de memoria RAM. Acuérdense que en el dibujo vuelvo acá, pero rápido. Aquí, perdón, hablé de que la memoria principal podía ser RAM y ROM, ¿verdad? Y por eso entonces retomé acá, retomé aquí con esto. Y aquí están las diferentes subdivisiones que lo hemos visto en otras clases. Esto yo ya lo había dado en otras clases. Lo que hice fue anexar esta que es la flash, que de hecho le indiqué que era un tipo de memoria ROM, ¿verdad? Por eso fue que se lo definía así para que pudiera comprender un poquito más rápido esta parte. Ajá, entonces, en la última clase también hablé de lo que era el espacio de direcciones. Y acá pues sencillamente estoy diciendo que no necesariamente en un computador la memoria está, ese mapa está lleno totalmente. Si nosotros hablamos de la arquitectura von Neumann, pues hubiera tenido esto que estoy usando aquí pudiera ser como una parte para almacenar el programa y una parte para almacenar los datos que se van a utilizar en cada instrucción, ¿verdad? ¿Sí? sí, profe. Perfecto. Y aquí se ve como un poquito más claro lo del bus de dirección, lo del ancho, ¿sí? Que debe ser hasta m-1, creo que entiendes por qué. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque se cuenta esto como posición. 0, 1, 2, 3. Entonces, en total, esta memoria tiene 2 a la m-1 direcciones y en cuanto a posiciones sí va a tener el total. Supongamos que decimos que ahorita vimos un espacio de direcciones de 2 a la 32, ¿recuerda? Sí, sí. En uno de los problemas, ya déjeme mirar. El espacio de dirección este era 2 a la 32, exacto. Y este 2 a la 32, ya va. 2 elevado a la 32 me va a dar, tengo que redondearlo, dice 429 por 10 a la 9. Tomamos 10 a la 6, como 1.000.000, ¿verdad?
y vamos a redondear este 429 a 4, ¿sí? Sería 4.000 millones de posiciones, ¿cierto? Correcto. Bueno, pero en cuanto a de espacio direccionable, ¿ok? Entonces, y aquí creo que está claro este dibujo, en donde sabemos muy bien que la memoria no la uso completa, ¿sí? Sí, 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 sí. Hay un espacio disponible de mapa Sí, total. sí. Aquí me habla de capaz de direccionar. Aquí me está haciendo hincapié nada más a cuánto puedo direccionar en cuanto a dónde está almacenado programa y dónde está almacenado datos. Vamos a ver un problemita y vamos a hablar un poquito acerca de cómo puedo yo ampliar el número de direcciones. ¿Por qué? Porque aquí me están hablando de ampliación de mapa de memoria, pero se puede hacer de dos maneras. Si nosotros queremos ampliar las direcciones. Aquí tenemos un problema paso a paso, digámoslo así. Entonces, vamos a ampliar ese mapa de memoria en cuanto al número de direcciones. ¿Qué dice acá? Que vamos a construir un sistema de memoria de 16K por 8. Ok. ¿Qué significa esto entonces como tal? Que tengo una palabra de 8 y que tengo 16K. Esta palabra de 8 es para los datos y que tengo 16K a nivel de direcciones. Entonces, me piden que utilice módulos de memoria, que eran los dibujitos que yo te mostré anteriores, que tenían que, pues esos dibujos, esas tableticas verdes, que son lo que llamamos las memorias, bien sea RAM o ROM. Aquí no me han especificado qué, pero es la RAM. Estamos trabajando con la RAM. Ajá, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Si a nosotros nos mandan a construir esto con módulos de 8, K por 8, y me dan las características de ese computador, porque me tienen que decir el bus de direcciones que tiene, yo lo primero que tengo que verificar es, ¿puedo o no puedo hacer esa construcción? Y eso va a depender de qué cosa. Me fijo en lo que me piden. Me piden 16K. Esos 16K, como te dije hará un rato, tienen que ver con el bus. Entonces, 16 es igual a 2 a la 4 y kilobyte es igual a 2 a la 10, ¿verdad? Un kilobyte es igual a 2 a la 10 byte, ¿cierto? Sí, Entonces 10 y 2 y 4 del 16 me da 2 elevado a la 14. Esto que está aquí lo comparo con el ancho del bus de direcciones que tiene el computador. Casualmente es 2 elevado a la 14. Si lo que a mí si el sistema de memoria en cuanto a bus de dirección es menor o igual, yo puedo direccionar. Si no, no hubiese podido direccionar. Es decir, no hubiera podido realizar la ampliación o la construcción. ¿Alguna pregunta? no, no, no. Ajá, entonces, yo tengo entonces que calcular los módulos que necesito. Para eso tengo que dividir los valores. Estos 16K contienen una palabra de 8 y estos módulos son de 8K por también una